Solo a Dios sea la gloria. Y clamamos como hace 2000 años atrás, la gente de Jerusalén al ver entrar al Señor en el pollino, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros también clamamos: Hosana, Señor, sálvanos. Eso es lo que significa Hosana, sálvanos ahora. Y ese es nuestro clamor: sálvanos, sálvanos ahora. Y esperamos su regreso. No solamente anunciamos que Él ya vino, sino que anunciamos que Él regresará. Cuando te vemos tenemos fuerzas para seguir. En tu presencia nos das la gracia para vivir, para vivir. Hosana, Hosana.
Osana. Él es nuestro Salvador y a Él entonamos estas canciones. La salvación es del Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor.
salvación es del Señor. Amén, hermanos. Ocupen sus lugares, por favor. Vamos a tener el tiempo de la predicación a cargo de nuestro hermano pastor Ezequiel. Y como aviso, les pedimos por favor que pongan sus teléfonos en vibrador o le quiten el sonido. Y pues ya dicho este mensaje, cada quien haga lo que le parezca. Haga lo correcto. Hermanos, buenas tardes a todas las familias. Nos da gusto verles. Como iglesias cristianas tenemos algunas prácticas, y dentro de las prácticas que son buenas, como tenemos las ordenanzas del Señor, como el bautismo, como la cena del Señor, aún también nosotros, como sabemos, en el mundo recuerda la muerte del Señor, la resurrección del Señor. Y exactamente el día de hoy, como domingo que le conoce el mundo como el Domingo de Ramos, nosotros le conocemos como el domingo donde el Señor entró a Jerusalén y marcó la última semana marcó la semana de su pasión, de su sacrificio en la cruz, el cual era necesario que hiciera, porque si Cristo no hubiese ido a la cruz, ninguno de los que aquí estamos tendríamos esperanza de salvación. Pero es por Cristo, que vino a dar su vida por nosotros en la cruz, que hoy tenemos seguridad, y como entonamos estos cantos, Él cargó nuestras culpas, Él cargó nuestros pecados, Él murió en favor de nosotros, y por Él tenemos hoy vida y esperanza. Y damos gracias a Dios porque estamos aquí. Nuestro hermano ya hizo el favor de leer el pasaje, y vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo del 1 al 10, o al 11, que todo el capítulo ya lo leímos. Pero antes de iniciar vamos a orar. Nos da gusto tener algunas visitas, que al final les daremos la bienvenida, algunas personas que no las conozco, pero bienvenidos, y vamos a orar. Padre, estamos ante tu trono de gracia, suplicando, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que me guíe, que nos dirija a todos, para que podamos recordar, valorar aquel sacrificio especial que tú viniste a hacer en la cruz en favor de nosotros. Gracias, Padre, porque aun cuando nos viste perdidos en nuestro pecado, en nuestra miseria, no nos abandonaste, sino extendiste tu misericordia y nos miraste y enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Hoy recordamos, Señor, que cuando Él entró a Jerusalén, tenía muy claro el propósito por el cual vino a este mundo, y aun cuando Él sabía todo lo que iba a sufrir, Él decidió de manera voluntaria ir a la cruz para morir por nuestros pecados, cargar nuestras culpas. Gracias por ello, Padre. Permite que tu Espíritu nos haga sensibles a tu palabra en este día, y que la enseñanza pueda traer paz y bendición a la vida de cada familia aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, ahí en el Evangelio de San Mateo encontramos el título ahí mismo del capítulo 21, la entrada triunfal en Jerusalén. Así le conocemos como la entrada triunfal, que marca realmente el inicio de la pasión de Cristo, donde Jesús entró a Jerusalén de una manera humilde, y especialmente montado en un burrito o un pollino que le llamaban,
para cumplir la profecía que estaba escrita en Zacarías capítulo 9, versículo 9. El Señor vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito desde el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos revela realmente que todas las profecías que había acerca de Él se cumplieron, y entre ellas es exactamente esta entrada triunfal que marca especialmente el inicio de la semana de la pasión de Cristo. Para nosotros es importante que recordemos esto, porque especialmente para los judíos, ellos esperaban, sí es verdad que esperaban al Mesías, pero ellos esperaban a un Mesías que fuera un hombre revolucionario, un hombre con poder, un príncipe con poder, que levantara hombres y jalara gente y se les rebelaran contra el imperio romano y los liberara de la opresión en la que se encontraban. Y realmente el pueblo judío eso es lo que estaba esperando, que el Mesías que venía fuera así. Pero el Señor Jesús había estado ya desempeñando su ministerio durante 3 años allá en la región de Galilea, Jerusalén, y realmente toda la gente sabía de Él, todos conocían de Él, todos habían visto los milagros que Él realizó, cómo sanó a mucha gente, pero el milagro más impactante en el último tiempo fue la resurrección de Lázaro. Cuando usted lo mira ya en el Evangelio de San Juan capítulo 11, allá en Betania, en la aldea de Lázaro, Marta y María, cuando Lázaro enferma y muere, y hay mucha gente esperando ahí, llorando por la muerte de Lázaro, pero el Señor fue y resucitó a Lázaro. Esto fue prácticamente ya en los últimos tiempos, cuando él ya iba a morir en la cruz, de tal manera que este evento o este milagro fue algo muy impactante para la gente, porque muchos de los judíos que seguían a Jesús creyeron en él. Muchos que lo seguían simplemente para ver qué es lo que hacía, o muchos que tenían esa curiosidad de ver cómo era Jesús. En ese momento, cuando vieron el milagro de Lázaro, dice que creyeron en él. Y eso usted lo puede corroborar allá en San Juan capítulo 11, versículo 45, y luego en el capítulo 12, versículo 11, como mucha gente se convirtió, el milagro que hizo que mucha gente siguiera a Jesús. Jesús es el Rey que vino a este mundo. Y al hacer todos estos milagros que él hizo, para los judíos, o para mucha gente o gran parte del pueblo que ahí habitaba en aquel tiempo, deseaban levantarlo a él y deseaban nombrarlo como el Rey de los judíos. Y de hecho así lo nombraron cuando él murió en la cruz, así estaba escrito, el Rey de los judíos. Pero el rey que ellos querían era un rey que los liberara, como dije, lo liberara del imperio romano. Así que muchas veces querían nombrarlo rey, y en algunas ocasiones el Señor pues simplemente él se escabulló y no quiso que lo nombraran rey, porque él no venía para eso, sino él vino como un rey humilde. Él vino como un rey que traía paz, y traía paz especialmente en el corazón de las personas, de las familias, de todos aquellos que pudieran acercarse a él con fe. De manera que un domingo antes de la celebración de la Pascua, porque ese era un tiempo donde celebraban la Pascua, la fiesta más importante del pueblo judío, donde venían y ofrecían la Pascua, donde cada familia ofrecía un cordero para expiación por sus pecados. Bueno, el Señor Jesús en ese domingo, un domingo antes de la Pascua, el Señor Jesús decidió entrar a Jerusalén montado en un pollino, con el propósito de mostrarse de una manera abierta y pública que Él era el Rey.
Pero esta entrada última, o esta entrada que hizo a Jerusalén y que él desempeñó la última parte de su ministerio en el templo, ¿cómo lo hizo? Confrontando a los saduceos, confrontando a los fariseos, pero al final él vino a morir en la cruz como el cordero que iba a ser inmolado, como el cordero pascual que venía a ofrecerse para que cada uno de los que ahora estamos pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Él es el cordero. Como dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús que venía caminando por la ribera del río, dijo, Juan 1:30, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que el pueblo judío lo tomaba con tiempo, un cordero elegido por el pueblo, por Dios mismo, que lo tomaban 10 días antes y que lo tenían que ver que era de un año, que era perfecto, sin defecto, y que estaba con ellos y que después lo ofrecían como sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el Cordero perfecto. Él nació sin pecado, Él vivió una vida sin pecado y Él murió en la cruz sin haber pecado, pero murió ahí en la cruz por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que veamos cómo fue la entrada del Señor a Jerusalén, y para que en esta semana podamos estar conectados y podamos estar meditando. Hermanos, para muchos de nosotros ya conocemos esta parte de la Biblia, pero lo importante de recordar es que para que nosotros estemos meditando y valorando realmente lo que Dios hizo, y al hacerlo traigamos aplicaciones en nuestra vida actual. Porque no es algo que simplemente quedó ahí en la historia y que veamos a Jesús que murió allá en Jerusalén y que dio su vida y fue todo. No, tiene un impacto hasta ahora, tiene un impacto para usted y para mí, tiene un impacto. Ya dije hace un momento que es por medio de Él que tenemos salvación, pero también esa salvación en nuestra vida, eso que Él hizo en nosotros tiene un impacto en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de responderle, en nuestra manera de actuar aún cuando conocemos la verdad de Dios. Y vamos a meditar en eso. El Señor Jesús decidió realmente entrar a Jerusalén, y Jesús mismo entró en ese día cuando estaba lleno de gente para proclamarse como rey. Él ordenó a sus discípulos para que fueran a preparar el lugar para que Él hiciera esta entrada triunfal, y ellos hicieron lo que el Señor les dijo. Allá en el capítulo 21 de San Mateo, versículo 5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía está como dije, en Zacarías 9:9, y en el momento había llegado. El tiempo del Señor se había cumplido, así como se cumplió el tiempo de su nacimiento. El tiempo del Señor se había cumplido en desempeñar su ministerio durante 3 años y medio en esta tierra. Jesús decidió entrar a Jerusalén y proclamarse rey. Jesús, como dije, vino en ese tiempo, en el momento donde la ciudad de Jerusalén estaba llena de gente, porque mucha gente y muchas familias venían de todo lugar para poder ofrecer ese sacrificio en favor de su familia y poder recibir el perdón. Fue en esa semana donde el Señor realmente decidió entrar a Jerusalén para proclamarse rey y celebrar la Pascua, pero que al final esta celebración, quien iba a morir como el Cordero Pascual, fue Él, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue su entrada?
Cuando el Señor entró a la ciudad como rey, no entró como los reyes comunes, sino entró como un rey diferente. Los reyes comunes entraban con gran armamento, entraban con gran poder, a lo mejor. Él no entró, los reyes antiguos entraban con un caballo o en caballería, con armas. Jesús no entró con armas, él no entró con caballos, sino más bien lo hizo montado en un burrito. ¿Y qué es esto? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, al hacerlo de esta manera, el Señor Jesús quiso mostrarnos cómo era su reino, que su reino es caracterizado realmente por la mansedumbre, por la humildad y por la sencillez. A diferencia de lo que el mundo pregona o lo que el mundo practica, que es el orgullo, el Señor mostró mansedumbre, humildad y sencillez. Él entró montado en un burrito porque un burrito que nadie antes había montado, y es que los gobernantes en la antigüedad realmente lo hacían así, en esta manera, pero se dice que antes del rey Salomón, los reyes entraban así, pero después del rey Salomón empezaron a entrar los reyes que montaban un caballo brioso, un caballo que simbolizaba poder y poder para la guerra. Pero Jesús decidió entrar en un burrito, porque así estaba escrito de él. Él entró a Jerusalén proclamándose rey, montado en un pollino. Este es el rey humilde que llegó a nuestras vidas. Este es el rey humilde que nació no en el palacio, sino nació en un pesebre, y que todos recordamos. Nació allá en Belén, en la aldea más pequeña, en un pesebre donde nadie querría nacer, ni aún nosotros. Pero Él nació ahí para mostrarnos su humildad. Él es el rey que vino y entró. Pero aunque el Señor Jesús nació de esta manera, nació en un pesebre y no montó un burrito, Él es el más grande rey de toda la humanidad. No solo de este mundo, sino aún el rey de todo el universo. Un rey mayor que todos los reyes de la antigüedad. Un rey mayor que el rey Salomón, quien llegó a tener mucho poder, gloria y esplendor y riqueza. Jesús es mayor que el rey Salomón. Un rey mayor que cualquier gobernante en la actualidad, en nuestro mundo moderno, que pueda proclamarse como el más poderoso. Nuestro Dios, nuestro rey Jesús, que entró en un burrito manso y humilde. Él es el más grande rey. Él está por encima de cualquier rey de la tierra, pues Jesús es el rey de reyes. Pero no solo el rey de reyes, como ya dije, sino Él es el Señor de señores y el rey de todo el universo. Él es el rey. Él es nuestro rey. Él entró en un burrito porque, como dije, Él vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, y es por ello que lo creemos, porque lo que se cumplió en Él y lo que los mismos judíos vieron de Él eran para que creyeran en Él, porque ellos conocían la profecía, ellos conocían de cómo sería la entrada. Sin embargo, algunos no creyeron, pero Él entró así en un burrito porque estaba cumpliendo la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que dice de la siguiente manera: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hija de asno. Él vino a cumplir la profecía. En Él se cumplió la profecía que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesús se dirigía a Jerusalén como rey, y como el rey montado en un burrito, la gente empezó a proclamarle como rey, tendiendo sus mantos. Algunos pusieron sus mantos sobre el burrito para que se montara,
y algunos cortaron ramas para que él caminara y tendiéndole así una especie de alfombra para que él entrara a Jerusalén, como dice ahí en el versículo 8. Y el apóstol Juan nos dice que algunos tendieron palmas, cortaron palmas para que él entrara. Y dice el versículo 9, nuestro pasaje de Mateo 21, 9, dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Señor Jesús fue alabado, porque este término Hosana era alabar al Señor, glorificar a Dios, ensalzar al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, como dijo nuestro hermano, danos salvación, sálvanos hoy. Eso significa. Toda la multitud gritaba con gran alegría en la llegada del Rey. Y el Evangelio de San Lucas nos dice, nos relata, porque este suceso está relatado en los 4 evangelios, en el de Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas y el de San Juan. El Evangelio de San Lucas nos dice ahí en el capítulo 19, versículo 37, acerca de esta gran multitud de discípulos que alababan a Dios, que cantaban, dice versículo 37 y 38, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. ¿Por qué? Por todas las maravillas que habían visto. Ellos sabían, Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es el que esperábamos. Y dice que lo alababan a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Él es nuestro Rey que entró a Jerusalén con gran esplendor y gloria, pero de una manera humilde. La reacción de los fariseos no fue muy buena. Los fariseos, ¿quién eran? Para los que no saben, los fariseos eran los líderes religiosos de su tiempo. La reacción de ellos fue realmente de enojo y mandaron a decirle a Jesús que callara a sus discípulos, porque venían gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor les dio una respuesta que nos debe llevar a pensar, una respuesta que nos debe llevar a meditar en nuestra propia vida, porque el Señor les dio una respuesta y les dijo que si ellos callaban, las piedras hablarían para decir quién es Él. Ahí en el Evangelio de Lucas 39, 40 dice, Lucas 19, versículos 39, 40 dice: aún las piedras testificarían que Jesús es el Rey. Las piedras son inanimadas, las piedras no pueden hablar, las piedras no pueden gritar. Sin embargo, Jesús les dice esto a los fariseos porque muchos de ellos solamente eran religiosos, porque muchos de ellos solamente profesaban la religión, pero eran insensibles realmente ante quién estaban, ante el gran Rey. Y este Rey, como dije, no solo es el Rey de reyes y Señor de señores del universo, y que todos los reinos dependen de Él, sino este Rey es el Rey completamente del universo, y aún las piedras saben de Él. Aún las piedras fueron hechas por Él. Y este Rey es un Rey que
que todos deberíamos al estar delante de Él, deberíamos de humillarnos y postrarnos y glorificarle, porque Él es el Rey de todo el universo. Los profetas, cuando mencionaban al pueblo de Israel que se habían hecho insensibles a la palabra de Dios, cuando se habían hecho insensibles a la voz de Dios por medio de la palabra y por medio de los profetas, el Señor les dijo y les habló a este pueblo como les habló a los fariseos ahí en el capítulo 1 de Isaías, de la siguiente manera. Le dijo, Isaías capítulo 1, versículos, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 3. Les dijo así: el hombre se hace insensible, hermanos, por causa del pecado. El hombre se hace insensible a Dios porque a veces estamos cegados en nuestra mente. Nuestra mente hay oscuridad, necesitamos la luz de Cristo, necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder ver y percibir quién está delante de nosotros, quién es Jesús para nosotros. Y aquí el profeta, cuando se dirige al pueblo de Israel y a ese pueblo de Dios que se habían hecho insensibles a la palabra de Dios y a la voz de Dios, les dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y está refiriéndose a animales, está refiriéndose a esos animales que no tienen el razonamiento, que no tienen la percepción que nosotros, que somos creados a imagen de Dios, la tenemos. Dice, ellos son más sensibles y conocen, dice, a su dueño y conocen el pesebre de su señor. Y luego dice la segunda parte del versículo 3, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El pueblo se ha vuelto insensible. El mundo se ha vuelto insensible. Nuestro mundo en el que vivimos se ha vuelto insensibles. Y muchos de manera religiosa pueden estar celebrando la Semana Santa, pero insensibles ante quién estamos, ante quién vivimos, por qué vino a morir en la cruz, qué efecto tiene eso en mi vida. La gente se ha vuelto insensible. Dice el versículo 4 ahí mismo en Isaías: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. A veces nos hacemos insensibles a la palabra de Dios y nos volvemos peor que esos animales que no pueden razonar como nosotros. Y es ahí donde dije que esa respuesta que el Señor le dio, aún cuando le decía a los fariseos: dile a tus discípulos que se callen. Y el Señor le dijo: si ellos callan, las piedras van a hablar. Porque las mismas piedras y el universo sabe quién es ese rey. Es Jesús, el Rey manso y humilde, que está por encima de todos. Él tiene toda autoridad. Él tiene todo el poder. La gente lo aclamaba porque había visto sus maravillas, porque había visto el poder con las cuales hizo muchos milagros y muchas maravillas, y la gente sabía de él. Este rey, a su voz, los ciegos pudieron abrir sus ojos. A su voz, los paralíticos caminaron. A su voz, se calmó la tempestad en el mar. A su voz, los demonios fueron echados fuera de las personas. A su voz, los muertos resucitan, como lo hizo con Lázaro. Él es el Rey de reyes, por el cual gobiernan los reyes de la tierra. Él es nuestro Rey. ¿Es Jesús quien está gobernando tu vida?
¿es Jesús tu rey? ¿O quién es tu rey? Y debemos preguntarnos y debemos analizarnos. Él es el rey que tiene toda autoridad sobre los reyes. A veces pensamos, y en el mundo en el que vivimos hay personas que piensan que tienen todo el poder. Y en los tiempos de Jesús también había personas que pensaban que tenían mucho poder. Y cuando Jesús fue juzgado allá en la cruz, y cuando fue juzgado por el Imperio Romano, y cuando Jesús estuvo frente a Pilato y le hizo preguntas Pilato a Jesús, y algunas de ellas no le respondió. Y entonces Pilato le dice: ¿a mí no me respondes? Allá en San Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Entonces Pilato le dice en el versículo 10: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Él decía: ¿a mí no me das una respuesta? ¿No te das cuenta delante de quién estás? ¿No te das cuenta de la autoridad que yo tengo? Dice: yo tengo autoridad para soltarte, yo tengo autoridad para crucificarte. Y el Señor le respondió en el versículo 11: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. ¿De dónde viene la autoridad? ¿De dónde viene el poder? Solo viene de Dios. Y nadie está por encima de Dios. Y Él es nuestro rey. Cuando Pilato escuchó esta respuesta, se turbó en su corazón. Y se turbó en su corazón, y usted lo puede leer, y él deseaba soltarle. Y él deseaba dejarlo ir, porque él sabía que Jesús era inocente. Y él le dijo al pueblo: ningún mal hallo en él. Y él deseaba soltarle. Pero como dijo: yo estoy libre de todo, y como dicen, ¿qué hizo? Se lavó las manos, ¿verdad? Y mandó a crucificarle. ¿Y sabe por qué le crucificó? Porque ya estaba determinado por Dios el Padre que nuestro Señor Jesucristo, Él muriera en la cruz. Y que Él muriera en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esperanza de vida eterna. Por eso murió Jesús en la cruz. Jesús es el rey humilde que entró cabalgando en un burrito para declararse rey. Y nos enseñó que la humildad está por encima del orgullo. Un rey que está sobre todo, pero un rey que nos mostró humildad. Nosotros, como hijos de ese rey, necesitamos ver cómo es nuestro corazón para reconocer cómo estamos delante de nuestro rey. Si lo hacemos con humildad para postrarnos delante de él, o nos postramos o nos paramos delante de él con orgullo para decir: no quiero que gobiernes en mi corazón. Él es el rey, y hoy él está aquí, y hoy estamos predicando a Jesús, que él es el rey, pero es el rey que quiere gobernar tu vida. Este rey, cuando entraba, dice que hubo una multitud que gritaba: Hosana, Hosana. El segundo punto es: gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
venía una gran multitud, y como ya leímos que era una gran multitud que venían atrás y que venían delante gritando que Él era el Hijo de David, que Él era el bendito que venía en el nombre del Señor, Hosana. Pero tristemente esta gente que vieron las maravillas de Dios, que muchos de ellos recibieron los beneficios y que les hizo bien, y que vieron las maravillas de Dios, no todos los que allí estaban gritando habían creído en Jesús, sino más bien lo veían como un líder político que podía liberarles de la opresión romana. Muchos de ellos, cuando vieron que el reinado de Jesús no era terrenal, porque a veces nos enfocamos solo en eso, miramos a Jesús como que es el que vino a este mundo para darnos lo que yo necesito. Y así es el ser humano. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos porque yo tengo necesidad de Dios y quiero que me dé esto. Y miramos a Jesús como el rey terrenal. Pero cuando vemos que Jesús no cumple nuestras expectativas, hermanos, ya no queremos seguirle. Como nosotros pensamos, ellos estuvieron, estos hombres o estas personas que estaban ahí, cuando vieron que su reinado no era espiritual sino terrenal, sintieron que Jesús no cumplía sus expectativas. Y entonces cuando ellos vieron que Jesús no cumplía sus expectativas o que no era como ellos pensaban, ellos realmente no estuvieron dispuestos a seguir sus enseñanzas, ni estuvieron dispuestos a hacer su voluntad. Ellos desistieron en seguirle porque su deseo era seguir a un rey terrenal conforme a sus intereses. Muchos no siguen a Jesús por eso. Muchos de estos gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero pasaron 5 días y ya no querían seguirle. 5 días. El Señor entró como rey un día domingo, pero el día jueves fue crucificado. Y pasaron 5 días y al final, cuando Jesús estaba siendo juzgado, ellos mismos, muchos de ellos gritaron, crucifícale, crucifícale. Y nuevamente les digo, esto debe llevarnos a pensar. Y esto debe hacernos pensar a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque para nosotros es bien fácil decir que gente que vieron todas las maravillas de Dios, que percibieron a Jesús, al Mesías entre ellos, y vieron todo lo que hacía, y vieron su poder, y vieron su autoridad, pero aún así al final lo negaron, lo traicionaron y dijeron crucifícale. Judas le traicionó, ¿verdad? Los discípulos le abandonaron. Y les vuelvo a decir, es cosa de meditar, porque tal vez es muy fácil para nosotros juzgar a esta multitud que le seguía y después le traicionaron. Hoy en día, hermanos, amigos que estamos aquí, ¿estaremos traicionando a Jesús? ¿Podemos traicionar a Jesús? Y podemos decir que sí. En la actualidad no es diferente. Y ya que en ocasiones cuando las personas piensan que Jesús no llena sus expectativas, han decidido dejarle, han decidido cambiar. Y le hemos traicionado. Así como lo hizo Judas, así como lo hizo la multitud. Le traicionamos. Le traicionamos cuando cambiamos los valores del evangelio por conveniencias personales. Cuando cambiamos los valores de la palabra de Dios y los valores del evangelio por nuestros propios valores, por lo que nosotros deseamos. Le cambiamos cuando lejos de adorarle a Él, buscamos nosotros la popularidad, el reconocimiento de este mundo. Le cambiamos cuando un domingo hoy le alabamos muy gozosos, alegres, hermosos cantos y decimos como esta multitud, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero durante la semana vivimos contrario a lo que dice la palabra de Dios. Le cambiamos, le traicionamos, le fallamos. Y son esas enseñanzas que deben llevarnos a reflexionar y deben llevarnos a nosotros a tomar decisiones y ver nuestra vida. Si realmente Jesús es nuestro Rey. Hoy en día hay mucha gente que sabe de Jesús, pero lo miran como un héroe histórico. Saben de sus enseñanzas, saben de sus milagros, saben de su amor que fue mostrado cuando vino a morir en la cruz, porque dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La gente sabe esto, saben que Él es el Rey que debe ser adorado, pero aún así no quieren seguirle, no quieren hacer su voluntad. Y es ahí donde debemos mirarnos. ¿Es Jesús mi Rey? ¿Estoy siguiendo a Jesús? ¿Estoy obedeciendo a Jesús? Porque a veces hacemos lo mismo que esta multitud. Le fallamos a Jesús, le traicionamos a Jesús, comprometemos nuestra integridad, comprometemos el evangelio por seguir nuestros deseos. Pero hoy el llamado es que miremos a nuestro Rey, lo que Él hizo por nosotros. Él cuando decidió entrar a Jerusalén, sabía que iba. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser juzgado, entregado, escupido, golpeado, porque así lo declaran los evangelios. Él lo mencionó y se lo dijo a sus discípulos antes que esto sucediera. Pero Él fijó su mirada a Jerusalén y fue a la cruz sin titubear para que nosotros tuviésemos esperanza. Pero tú, ¿cómo sigues a Jesús? ¿O nosotros cómo seguimos a Jesús? Sin embargo, hubo quienes siguieron a Jesús y hicieron su voluntad, y ellos fueron sus discípulos. Ahí vemos a los discípulos que realmente el Señor al principio del pasaje dice que los mandó a la aldea de enfrente para que hicieran lo que tenían que hacer, en ir a traer el pollino y que fueran y lo trajeran, y si alguien preguntaba que quién, ¿por qué los desataban? Ellos solamente tenían que decir: el Señor lo necesita. Cuando el Señor les mandó que fueran a preparar todo eso, lo ve ahí en el versículo 6, los discípulos fueron, los discípulos obedecieron como Jesús les mandó. Y el Señor sabía que ahí estaba ese burrito, y el Señor sabía que ahí estaba el dueño, y que podía preguntar: ¿por qué desatan ese burrito? ¿Por qué se llevan al burrito? Y Él sabía, ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios es soberano, porque Dios es omnisciente y sabe todo de tu vida. Sabe mi vida, sabe tu vida. Él sabía perfectamente lo que ahí había. Cuando Jesús mandó a traer ese pollino a la aldea de enfrente, Él sabía que estaba allí y que estaba listo para que llevara al rey. Él sabía que el dueño podía preguntar, pero también Él sabía que el dueño iba a estar dispuesto a decir y a ceder que lo llevaran, porque para Él fue como un privilegio que este burrito fuera y sirviera al rey. Solamente le dijeron: el Señor lo necesita, y lo llevó. Hermanos, Jesús sabe todo en nosotros, porque Él es Dios omnisciente.
Hay cosas que nosotros escondemos. Hay cosas que podemos esconder de manera personal, tal vez a nuestra esposa, a nuestros hijos, al esposo, a los hijos, a los amigos, a la iglesia, pero nunca nos podemos esconder de Dios. Dios sabe todo, todo lo que hay en tu vida. Él sabe tu corazón, Él sabe lo que ahí hay. Él conoce, Él sabe completamente nuestra vida, tanto en público como en privado. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso que hoy nosotros deberíamos reaccionar y volver a Jesús y decirle al Señor que nos ayude para que podamos caminar en esta vida que Él nos da, tomando en cuenta que Él es nuestro Rey y que podamos seguirlo realmente a Él. Porque si nosotros que somos cristianos y decimos que somos discípulos de Cristo, hay algo que tenemos en nuestra vida. Tenemos el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios que ha venido a nuestra vida es el que nos va a motivar para obedecer a Dios. Para que seamos obedientes, pero una obediencia voluntaria, con gozo, una obediencia en gratitud, porque entendemos lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha dado por mí, y en respuesta yo no le puedo pagar, porque no podemos pagar ni hacer nada, pero en respuesta, en gratitud, de manera voluntaria, yo le sirvo, yo le adoro, yo le sigo, yo le obedezco, porque Él es mi Rey, que hizo todo por mí. Tenemos que seguir a Jesús. Así que vayamos a la aplicación, hermanos, hermanas. Al recordar la entrada triunfal en Jerusalén, podemos ver que Jesucristo se declaró como nuestro Rey de una manera pública. Hemos visto la manera en que lo hizo, entrando, mostrando un pollino para mostrar mansedumbre, humildad y mostrar que su reino era un reino de paz. Vino a traer paz a nuestros corazones. Pero aunque no iba cabalgando en un caballo brioso, ni venía vestido de ropas reales, porque Él entró de una manera sencilla y humilde. Él es el mayor Rey de toda la tierra. Él es el Rey que su palabra tiene toda autoridad. Es el Rey que hizo grandes milagros y que a su voz todos responden. Un día estaremos delante de ese Rey. También dijimos que hubo una gran multitud que venía aclamándole, tendiendo sus mantos, tendiendo palmas para que Él pasara. Pero una multitud que en un momento aclamaban y alababan al Rey, pero cuando pasaron 5 días y cuando vieron que Él estaba siendo juzgado, muchos de ellos cambiaron y dijeron: crucifícale. Hoy en día nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Cuando sabemos de quién es Jesús, cuando le estamos negando, cuando estamos haciendo las cosas en contra de su voluntad, en contra de su palabra, cuando le estamos cambiando por los placeres de este mundo, cuando le estamos cambiando por la popularidad de este mundo, cuando estamos buscando nuestros propios intereses y no los intereses del reino, estamos traicionando al Señor. Hoy el Señor nos llama para que vengamos delante de Él y nos pongamos a cuentas. Pero también vimos que algunos que sí creyeron, y los que creyeron obedecieron su palabra, y como dije, porque tenían el Espíritu de Dios y de manera voluntaria tuvieron disposición de adorarle, de servirle con todo lo que ellos tenían. Hoy usted y yo que entendemos, que hemos entendido de dónde el Señor nos ha rescatado, porque todos nosotros somos personas pecadoras
que donde el Señor nos ha mostrado su misericordia, enviando a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo, naciera y viviera sin pecado y muriera en la cruz por nuestros pecados. Y que ahora nosotros, al poner nuestra fe en la obra, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz, obtengamos el perdón y la salvación. Es solamente por gracia. Y debemos de darle gracias, y debemos de servirle, y debemos adorarle con gozo y alegría, porque Él es nuestro Rey que vino a dar su vida por nosotros. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿O a quién estás siguiendo? Hoy el Señor te invita para que le sigas. ¿Quién es para mí Jesús? ¿Es Jesús el Rey de mi vida? ¿O hay alguien más que está gobernando mi vida? ¿Es Jesús el Rey de mi vida? ¿O yo mismo soy el Rey de mi vida? ¿O es el mismo Satanás el Rey de mi vida? Pero no hay mejor Rey que pueda estar en tu corazón que sea Jesús, porque en Jesús tenemos paz para con Dios. Le estoy adorando, le adoro a Dios, le sirvo, estoy sometiéndome a su voluntad, estoy obedeciendo a su palabra. Es lo que debemos de preguntarnos. ¿Le estoy siguiendo como lo hicieron aquellos discípulos que obedecieron su palabra? Preguntémonos esto y contestémonos esto nosotros mismos. Hoy, al recordar la entrada triunfal en Jerusalén y todo el bien que nuestro Rey hizo por nosotros, debemos ser motivados para consagrar toda nuestra vida al Rey de Reyes, que es Jesús, amándole, adorándole, haciendo su voluntad, sirviéndolo con todo nuestro ser. Y hoy te invitamos a ti, si tú no has venido a Jesús, amigo, si no habías escuchado de Jesús, hoy el Señor te permitió estar aquí para que sepas quién es Jesús, el Rey del universo, el Rey de Reyes, que vino para dar su vida por ti. Él nos ama y Él vino a rescatarnos de nuestros pecados. Ven a Él, entrégate a Él, y entonces tendrás paz con Dios y tendrás seguridad de vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos recordar que tú eres ese gran Rey que tuvo que descender y dejar su trono en el cielo para venir a nacer en este mundo como un bebé, con el propósito de, cumplido el tiempo, ofrecer tu vida como en sacrificio por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque fuiste sepultado y no te quedaste ahí en la cruz, fuiste sepultado, pero no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste con poder y gloria. Y ahora en esa resurrección, Señor, nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra fe segura de que en ti tendremos vida eterna, y aun cuando muramos tenemos la seguridad que un día resucitaremos para estar contigo por toda la eternidad. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, nuestro Rey. Gracias por ese tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.